Muy buenos días, amable audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Este sábado con nosotros una persona muy querida por quien les habla y que nos trae un tema fascinante, diría yo, para ustedes, queridos oyentes y quienes nos siguen por Facebook Live. Está con nosotros la doctora Violeta Pankova. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Moscú y después de sus trayectorias por el África y trabajando con organizaciones por las comunidades, está en Latinoamérica viviendo desde hace ya varios años y hoy nos acompaña para hablar un poco sobre, es un tema de verdad que les va a encantar, un tema que va a presentarnos algo relacionado con el sentido que nosotros podemos darle a esto de la política, la memoria y cómo esto se relaciona en la construcción de la historia de los pueblos. Bienvenida, Violeta. Este es el programa Ciencia al Pueblo y con nuestro abrazo caluroso te damos total y apertura a que nos hables de estos temas tan maravillosos. Una pregunta antes. ¿Cómo es, Violeta? ¿De dónde viene? ¿Por qué llega a nuestros territorios desde lejanas tierras? En los años 70, en un tiempo muy turbulento de dictaduras militares, encontré un chileno barbudo y bigotudo que en aquellos tiempos se llamaban revolucionarios. Nos casamos después durante unos 14 y más años. Vivimos ese en África y en los años 90 aterrizamos a la tierra prometida. Ah, así es, América es esa tierra prometida. Buenos días a todos y todas que nos están escuchando esta mañana. Queridos amigos y amigas, reciban un cordial saludo desde Chile. Es una enorme satisfacción de conversar hoy con ustedes, aunque esta conversación es bastante unilateral. Primero quiero agradecer a la doctora Blanca Nelly Gallardo por su incansable trabajo, por difundir saberes, por abrir espacios para que podamos contar nuestras historias y todo mi reconocimiento y admiración por este enorme trabajo. Tengo Gracias. una simpatía muy particular por Colombia y su gente, y mis amigos colombianos han logrado seducirme definitivamente y para siempre con su compromiso político, con su compromiso con una Colombia bella, herida, cubierta de cicatrices, pero buscando el camino ese de paz. Mi interés por Colombia, he visitado Colombia varias veces. No es un interés turístico, menos un interés de lo exótico en un país tropical, sino una inquietud, una angustia por el destino de la gente en nuestra América Latina. Agradezco a todos que entre quehaceres domésticos, el trabajo, los niños y tantas cosas que hacemos durante el día, tengan la sencilla disponibilidad de escuchar, porque cuando escuchamos algo lo interiorizamos y lo hacemos ese nuestro. Y en esta íntima relación de escucha, se interrumpen los silencios que nos hemos impuesto nosotros mismos. Y es muy importante quién habla, sobre qué habla, por qué habla sobre tal tema, qué dice y qué no dice, qué omite, qué hay detrás de un discurso, a veces preparado, a veces muy espontáneo y un discurso de alma, porque cualquier conversación y cualquier cuento está marcado por esa historia de origen. Hoy quiero compartir con ustedes unas inquietudes, unos pensamientos sobre que he pensado hace varios años, sobre tres palabras, sobre tres grandes dimensiones de lo profundamente humano. Precisamente se trata de política, historia y memoria.
Y mi mensaje apunta a esa compleja relación entre la intimidad de la memoria y la enorme politicidad de la historia. Bueno, estas tres palabras, estas tres dimensiones están relacionadas con una otra de la democracia, pero eso es un otro gran tema que podemos dejar para otra oportunidad. Bueno, teniendo el micrófono, teniendo este espacio, no teniendo el poder de la palabra, no vengo desde una posición de la academia, de los cultos, de los doctos, que por varias circunstancias de la vida han aprendido algo. Y no vengo para ilustrar a nadie porque ustedes saben cosas que yo no sé y al revés. Y no diré absolutamente nada de nuevo, simplemente voy a compartir algunas ideas y lo diré de forma distinta. El conocimiento no importa sobre qué es, sobre economía, finanzas, administración, leyes. El conocimiento es un poder que nos da múltiples referentes para distinguir entre el bien y mal y para orientarnos mejor, aunque la complejidad actual de la vida hace cada vez más difícil esta orientación. También este conocimiento y estos programas, maravillosos programas que ustedes escuchan cada una vez por semana, de mañana, no importa cuál es el portador del conocimiento, será una telenovela que ustedes con interés siguen toda la semana, será un libro, una historia contada por los profesores en la escuela, la historia que contó la vecina de sus amigos de otra parte del país. El conocimiento siempre es parte del mundo que habitamos, es parte del nuestro mundo. Y estas historias, estos conocimientos no pueden estar encerradas, enclaustrados en las bibliotecas y en los museos. Se necesita que circulen, que haya roce, que haya contacto entre estas historias para que realmente se vibren, que despiertan en nosotros aquel profundamente humano conocimiento que nos hace que siempre nos orienta en búsqueda de algo común. El problema es que la dinámica y la velocidad de la vida humana hoy y este campo de concentración digital, informático en que estamos encerrados, limitan cada vez este sagrado deber de contar historias, de contar los nietos, los hijos, los parientes, y en un momento adecuado contar la historia del abuelito que luchó en tal cosa, trabajó en tal campo, de la abuelita que quedó viuda y después crió todos los hijos. Estas tan íntimas historias familiares, abrir el baúl familiar, baúl de esta escena dramática llamada familia, donde se guardan todo tipo de secretos. Volviendo al tema, hay una relación enigmática muy compleja entre historia, memoria y política. Y en esta relación que prácticamente es biografía del tiempo, nos refugiamos para buscar lugares tranquilos donde podemos ordenar un poco en la cabeza y intentar ver qué pasa en el mundo. Y en este refugio, en esta relación entre política, memoria y historia, hay máquinas borradores de la memoria y estas máquinas realmente dejan invisibles momentos importantes que no entran en los manuales de historia
pero se queda en aquella memoria ese familiar, en aquella memoria de la comunidad que se transmite de una generación hacia otra. Si empezamos con la palabra política, es una palabra peligrosa, se alberga fuego, se implica consecuencias. Es una palabra potente porque remite a enfrentamientos, a vida, a muerte, a justicia, a verdad. Y cuando los niños ingenuamente, pero con un interés real, preguntan, mamá, ¿por qué en el mundo hay ricos y pobres? Cuando nosotros como adultos hacemos la pregunta, por Dios, ¿por qué nos matamos unos a otros? No siempre tenemos respuestas. Y probablemente estas respuestas están en la propia naturaleza, en la propia esencia de la política, como una dimensión de nuestro día a día, y también, bueno, vamos a conversar de eso. Habitualmente no creemos en los políticos, no creemos en la política que puede cambiar algo en nuestras vidas por esta confrontación, permanente confrontación de intereses económicos, financieros, por los interminables debates parlamentarios que casi nunca llevan a un término. Y todas estas circunstancias han minado nuestra confianza, pero de verdad somos, efectivamente somos seres políticos porque dependemos del otro. La política se basa precisamente en esta dependencia del otro. La política no son las banderas rojas, los enfrentamientos en las calles, los grandes movimientos y luchas. Esta es solamente su parte visible, las banderas, los slogans. La política en el fondo es una lucha por el poder, pero ¿para qué sirve este poder? Para ordenar, por la posibilidad de ordenar de una determinada forma la convivencia. Y esta determinada forma depende de aquellos principios que están en el fondo del orden social, lo que significa ordenar todas aquellas voluntades dispersas, distintas, muy diferentes, intereses y inclinaciones humanas, para que podamos convivir de una forma mínimamente ordenada. Y en ese sentido, la democracia no es algo que existe, no es un poder del pueblo, es simplemente una intención en el horizonte que nunca se logra definitivamente. Y en esta lucha por el poder confluimos todos, pobres, ricos, blancos, comunidades indígenas, profesionales, trabajadores, pero siempre sentimos profundamente sentimos que las fuerzas mortíferas que se enfrentan en la política no dependen de nosotros. Nosotros venimos en un mundo ya preordenado, preorganizado, y en este sentido una pregunta más terrible todavía: ¿qué podemos hacer? ¿Podemos cambiar el mundo? En los años 70 nuestra generación pensó que realmente eso es posible, pero parece que el mundo nos cambió. Y lo que nos queda en el terreno político es simplemente tomar parte y resistir estas terribles fuerzas que se enfrentan diariamente. La política se basa en la promesa, en el poder de la palabra y en la fuerza, porque para la política se necesita multitud, dependemos del otro. Si ustedes se han dado cuenta, la propia palabra nosotros está compuesta por dos elementos: nos
nosotros, y los otros, nosotros. Y cuando pronunciamos esta palabra, esa sagrada que marca la comunidad, que marca diferentes esas comunidades, prácticamente estamos instalando esta relación de nosotros y nosotros y otros. Pero, ¿cuál es este común que intentamos compartir? ¿Qué compartimos con un chino, con un ruso, con un alemán, con un gringo? ¿Cómo se forma una otra, esa palabra más compleja todavía, esa comunidad? Porque nuestras comunidades, humanidad, nuestras comunidades hacen parte de esta tan grande llamada humanidad. Este común, bueno, imagínense el teléfono ese portátil que ustedes tienen en la mano, la camiseta que usan, probablemente están producidos en China con materiales, con metales producidos en otros países. Entonces, cada uno de estos artefactos, de estos dispositivos, une el trabajo, las manos, la mente, el esfuerzo y trabajo de gente de diferentes partes del mundo. La camiseta que usamos cada día están en las manos de trabajadores chinos probablemente y de algodón, de India. Invisiblemente en nuestra casa, el mundo está en nuestra casa, la mente, la inteligencia, la creatividad, la imaginación de gente absolutamente anónima y desconocida que está presente permanentemente con nosotros. Bueno, el poder de resistir. ¿A qué resistimos efectivamente? El problema es que el mundo se dirige por determinadas élites políticas, financieras, económicas, que redactan las leyes. Nosotros tenemos que someternos y cumplir estas leyes. Muchas veces esa fuerza. Y bueno, la política necesita ser escrita en alguna parte para que deje huella, para que dure en el tiempo. Y la historia es aquel lugar consagrado para escribir, donde se inscriben las luchas políticas, y por eso nuestros manuales de historia están llenos de fechas, de héroes nacionales, de batallas, de enfrentamientos, y buscamos sentido a este desarrollo de la historia, una historia que pasa aparentemente en que estamos y aparentemente pasa al lado de nosotros. La propia idea de la nación, desde chicos, desde el primer año básico en la escuela, nos ponen en la cabeza esta idea de nosotros los colombianos, nosotros los peruanos. La historia cuenta esta política, estos enfrentamientos sociales. La historia es lo registrado, aquello que se ha convertido en lo estudiado, lo confirmado, que se ha convertido en una especie de religión nacional, lo que está aceptado como verdad nacional. La cohesión social, aquello que nos permite hablar de nación, de sentido nacional, de sentido patrio, de algún patriotismo, esta cohesión nacional es imposible sin la historia, sin los héroes consagrados, sin la bandera, sin las fechas. Es aquel pegamento que hace posible el propio concepto, la propia idea de la identidad nacional. Está proyectada en los monumentos, en las plazas de los pueblos, en los manuales y en los museos, porque la historia permite responder a algunas preguntas muy delicadas que raramente nos hacemos, pero de vez en cuando aparecen.
quiénes somos nosotros, los colombianos, como pueblo, cómo somos, qué hemos dado a la historia y cómo han sido aquellas luchas que nos han hecho precisamente colombianos. Establece la verdad de origen. Pero la historia siempre es historia política de la búsqueda de orden. Y en este orden siempre hay vencedores y perdedores. Y sabemos muy bien quiénes son los vencidos y los vencedores. Y la historia pasa al lado, no toca, no abarca gran parte de la gente excluida, de afrodescendentes, de las poblaciones, de los suburbios de las grandes ciudades, de los profesores, de los funcionarios públicos, que siempre están en sombra, siempre están invisibilizados en la historia. Solamente en los últimos años, bueno, aparece algo tal como historia de las comunidades, historia de las ideas, historia de los marginados. Pero en esta escritura, casi como la Biblia nacional, sagrada, en la historia oficial, hay una única verdad, y las verdades son muchas. Las verdades de un pobre de los campos cafeteros de Brasil es muy distinta de la verdad de un parlamentario o un académico. Y estas verdades, créeme, siempre están en disputa. La vida intelectual, la vida espiritual de una nación es una disputa de la verdad. ¿Cuál de estas verdades es más verdadera? Bueno, hay una diferencia y tenemos que reconocerla entre historia y la memoria. La memoria no es la oficial, no es la institucionalizado, porque el discurso histórico es lejano, es distante de lo que sentimos diariamente. La memoria está relacionada más no lo que pasó en el mundo, no lo que pasó en el pasado, sino lo que me pasó, lo que ha pasado a mi familia, lo que nos ha pasado. Y en este sentido, la memoria es una galería de dramas, de caídas, de muerte, de cicatrices y de vidas a veces perdidas. Y en este doloroso escenario de la memoria están los temores, los secretos, los amores, los desamores. El tiempo en la memoria se hace humano. García Márquez decía que hay 3 tipos de memoria: memoria pública, memoria privada y memoria secreta. En la memoria pública es lo que sacamos para afuera y contamos. La memoria privada es la memoria de la familia, donde aparecen todos conflictos familiares internos. Por Dios, cada familia tiene demonios encerrados. Y la memoria secreta es solamente aquello que raramente tenemos cerrado, no queremos tocar, para no despertar otros demonios. Lamentablemente, es la tiranía de lo cotidiano, aquellas tareas que siempre son impostergables, absolutamente urgentes. Esta tiranía de lo cotidiano que nos coloniza, nos absorbe totalmente, no nos permite contar todas estas historias familiares que nunca van a entrar en los manuales de la historia, pero siempre van a circular y estarán en aquel ambiente que le atribuye sentido y que lo hace más atractivas. No nos hacemos preguntas: ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué la vida pasó así? Probablemente todo podría estar distintos.
de aquellos momentos frustrados en la vida que podrían realmente tener una otra esa dirección. Los pasados son catastróficos y siempre despiertan los secretos de la justicia, y no la justicia divina, que lamentablemente demora mucho para llegar, sino la justicia de los hombres. Los mexicanos tienen un proverbio muy interesante que dice: estamos muy lejos de Dios, pero muy cerca de Estados Unidos. Creo que en Colombia este proverbio también sería válido y aplicable. Pero si la memoria es un recuerdo, ¿qué recordamos? Y este recuerdo nunca es inocente, no recordamos todo, tenemos que olvidar para recordar. Porque Jorge Borges, el gran escritor argentino, decía que estamos hechos por un misterioso tiempo. Y por Dios, medimos tiempo a través de una maquinita mecánica llamada ese reloj, y el tiempo es algo mucho más complejo. El tiempo es en nosotros. El tiempo se mide por vidas humanas, por sufrimiento humano, por lo que hemos vivido y padecido. Entonces hay otras medidas de tiempo mucho más importantes, y en ese sentido Borges tiene toda la razón, que estamos tejidos por tiempo, hechos por tiempo ese histórico. Un otro gran pensador alemán que lamentablemente se suicida durante la Segunda Guerra Mundial porque no logra soportar una matanza metódicamente organizada, Walter Benjamin, decía que la memoria siempre se debe ver desde la conciencia del peligro. Y este peligro es hegemonizar, poner en el primer plano una de las verdades, una de las verdades históricas. Y en ese sentido, la memoria, aquella memoria no escrita que circula, que se vibra en nuestros cuerpos, en nuestros relatos familiares, es liberadora, es forma de resistir a la violencia y a la injusticia del mundo. Recordando en los recuerdos personales, familiares, siempre recordamos el nacimiento de los hijos, los matrimonios, momentos traumáticos en nuestra vida, y momentos también muy alegres. En estos recuerdos intentamos entender lo oscuro, algo que se nos escapa. Y cuando contamos nuestras historias, estas historias siempre agregamos algo, queremos hacerlas más atractivas, hasta intentamos, nos desviamos un poco de lo real, pero con la intención de darle un toque mágico que es realmente poder para vivirlos, revivirlos, porque cada cuento es revivir una historia y vivirla nuevamente. Pero ¿dónde inscribimos nuestras memorias para que duren, para que dejen esa huella? La memoria no es solamente el cuento de la abuelita o de la mamá, sino se proyecta también en algunos objetos, un collar, una pulsera, una foto, la comida, el aroma. Y además de la memoria, hablada está en los objetos, se graba en el cuerpo también. Nuestro cuerpo también está tatuado por la memoria. Y la memoria es aquel fuego que anima, que el fuego del alma, es forma de inscribir nuestras biografías personales en el mundo.
Gracias, un abrazo muy fuerte a ti, Blanquita, y a todos que han tenido la paciencia de escucharnos hoy de mañana. No, muchísimas gracias, Violeta. De verdad que así como lo denuncié, lo dejé pasar porque cuando habla Violeta, de verdad tenemos que silenciar los demás para poder aprender toda esa sabiduría. Muchísimas gracias. Yo creo que muchas cosas quedan tocando las almas. Por supuesto, todas las personas que están atentas a este programa, quiero contarles que vamos a seguir seguramente teniendo aquí a Violeta hablando de otros temas de tanta importancia como los que ya nos dejó antojados, ¿cierto? Nos dejó antojados, tocados allí para comprender la importancia de esto que ella ha llamado la política, no como ese cruce de banderas, eslogans, sino como algo que moviliza a los pueblos y que perdura después en las acciones y en las historias. Y como nuestras historias también han sido legadas de generación en generación, pero hay otras que están en los pliegues, que están en necesidad de ser contadas y que me encanta como lo has llamado y que en estos campos de concentración que llamaste a las formas de estas tecnologías que nos desbordan, TikTok, etcétera, se van quedando las historias sin contar, sin narrar cuerpo a cuerpo, que me parece que son las que debemos validar para poder socavar y visibilizar y que brille la historia de los pueblos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Blanquita. Un beso grande, enorme. Chao. Bueno, chao. Tenemos entonces aquí este conocimiento que nos ha llegado desde Violeta y seguiremos encontrándonos con más científicos, investigadores e investigadoras que hacen posible más conocimiento y más ciencia para el pueblo. Muy buenos días.